Hola, buenos días, gusto en saludarte. Aquí en el canal hemos platicado en varios videos del método Agrobacterium para generar plantas transgénicas. En esta ocasión te platicaré de una variante que es la expresión transitoria por agroinfiltración. Dejaré en la descripción los links para que cheques los videos del método Agrobacterium si es que no lo has hecho. Yo creo que conviene tener en cuenta los fundamentos de este método para poder entender el mensaje en este video. La expresión transitoria por agroinfiltración tiene dos componentes biológicos. Agrobacterium, que acarrea un vector binario, y preferentemente o lo más común es la planta Nicotiana bentamiana. No es una planta de tabaco, digamos que de ahí que yo pueda luego secar las hojas y fumármelas, no es un tabaco para ello, pero es un tabaco que es fácil de transformar por agrobacterium y es por eso que se utiliza para este método. Decimos que es transitorio porque no llevamos a cabo una regeneración. Cuando generamos transgénicas por agrobacterium, el explante o el pedacito de tejido vegetal que se pone en contacto con la bacteria se somete a un proceso de regeneración para obtener plantas completas y a partir de ahí semilla. En este caso no es necesario. Esta metodología la puedo utilizar para producir proteínas recombinantes. Aquí en el canal hemos hablado cómo producir proteínas recombinantes en bacterias, en levaduras, pues este método también es una alternativa. Pero también lo puedo utilizar para fines de investigación fundamental, ciencia básica. Saber la localización subcelular de proteínas y caracterizar la función de estas, así como la actividad de los promotores que controlan su expresión. Hay dos formas de llevar a cabo la agroinfiltración. Una es con inyección y otra es aplicando vacío. Aquí vemos, estas fotografías hablan por sí mismas, cómo funciona la inyección. Utilizo una jeringa de esas jeringas de insulina, que le cabe 1 mililitro, y en esa jeringa sin aguja tengo una suspensión de la bacteria con mi vector binario y lo que hago es inyectarla en el envés. Incluso puedes ver aquí cómo se ve esta como mancha un poco más oscura, es justamente el líquido que le está entrando a la hoja. Entonces yo puedo hacer varias inyecciones por hoja porque las hojas luego se expanden y son relativamente grandes y puedo tener 6 o más inyecciones por cada hoja. El detalle es que no deja de ser un sistema vivo. Agrobacterium no deja de tener patrones moleculares asociados a patógenos y situaciones así, pues la planta lo resiente y es por eso que podemos luego ver ciertas lesiones producto de la infiltración de mi bacteria. Pero también puedo aplicar vacío. En este caso, pues tengo mis plantas y lo que hago, como viene aquí en este dibujo, es ponerlas de cabeza de tal manera que el tejido aéreo está en contacto con una suspensión de agrobacterium. Y todo esto está dentro de una cámara de vacío, como esta que tenemos aquí. Entonces, por esta manguerita generamos el vacío y eso facilita el acceso de la bacteria al tejido vegetal sin necesidad de inyectarlo. Cualesquiera de estos protocolos los puedo utilizar resuspendiendo a mi bacteria en agua o en algún medio o suspensión de cloruro de magnesio con acetosiringona, que si recuerdas la acetosiringona induce la expresión de los genes BIR que se requieren para que se transfiera el DNA. Tengo en mi laboratorio, en mis condiciones, con mis plásmidos, con mis plantas, optimizar cuál es la cantidad de bacteria adecuada para este proceso y cuánto tiempo voy a dejar a las plantas infiltradas antes de procesarlas. 1 día, 2 días, 4 días, etc.
Y justamente relativo a eso, te tengo este ejemplo. Aquí, este es un gel de poliacrilamida para ver proteínas, en este caso es la proteína verde fluorescente, que se expresa en plantas de nicotiana bentamiana agroinfiltradas gracias a este plásmido, el PAQHT-GFP. En los carriles que tenemos del lado izquierdo, obviamente aquí tenemos el marcador, aquí lo que tenemos en el carril del lado izquierdo son proteínas que salen de hojas agroinfiltradas con el vector vacío, es decir, el plásmido sin GFP. Y estas que tenemos acá son muestras de proteína de hojas de nicotiana bentamiana agroinfiltradas con este plásmido, con mi vector que tiene GFP, que está regulado por el promotor constitutivo 35S, tiene el terminador NOS y tiene estos UTRs virales de origen viral que facilitan la acumulación de la proteína. Y es justamente lo que vemos aquí. Esta banda de 27 kilodaltons corresponde a GFP, que al día 2 aún no la vemos, pero a partir del día 4, incluso al día 10 después de agroinfiltral, ya la vemos. Aquí esta banda pues no la vemos en el caso de las plantas control. Esto que tenemos aquí, yo pienso que es rubisco porque pues estamos infiltrando hojas que son fotosintéticamente activas, que están fijando CO2. Rubisco es muy abundante en plantas y yo creo que es esta banda que tenemos acá. Te comentaba al inicio del video que también lo podemos utilizar este método para investigación básica. Por ejemplo, es un método rápido para saber la localización de proteínas, utilizando fusiones a proteínas fluorescentes, como puede ser la GFP misma. Aquí en el canal hemos hecho un par de videos para explicarte los métodos basados en proteínas fluorescentes. Si no los has visto, te los dejaré en la descripción. Aquí tenemos un acercamiento, una fotografía de plantas de nicotiana bentamiana agroinfiltradas con esta construcción. Es un promotor constitutivo, una proteína de la membrana plasmática que queremos confirmar que efectivamente sea una proteína de membrana y tiene fusionado GFP en su 3', de tal manera que GFP quedará en el C terminal de la proteína. Y podemos ver cómo la señal fluorescente se ve en el contorno de las células de la epidermis de esta planta. Por lo tanto, es una proteína de membrana. Aquí tenemos otro ejemplo, es una construcción parecida, es la proteína, en este caso es una proteína que se asocia a los microtúbulos, que tiene también un promotor constitutivo y fusiona GFP. Los microtúbulos, recuerdas el citoesqueleto, pues son esos como filamentos que están dentro de la célula y es por eso que la señal que aquí vemos son estos como hilos, como cabellitos que están dentro de la célula, justamente porque esta proteína está colocada a lo largo de los microtúbulos. Y aprovechando que este es un sistema vivo, podemos hacer tratamientos con fármacos, por ejemplo, y estudiar la dinámica de las proteínas. Por ejemplo, utilizando orisalina, que es un compuesto, un fármaco que disocia los microtúbulos y entonces el tratamiento con este compuesto pues termina con este patrón de localización tan artístico, ¿no? Y es por eso que ya solamente vemos como puntitos de GFP, justamente porque la droga esta disoció los microtúbulos en donde esta proteína está colocada. También la agroinfiltración me permite de manera rápida checar la interacción entre proteínas por la complementación de la fluorescencia de la proteína amarilla fluorescente. De esto no voy a hablar en detalle, yo preferiría que cheques el video donde hablo de esta técnica que te dejo en la descripción. Solamente el mensaje de este video es que puedo utilizar la agroinfiltración
para confirmar la interacción física entre dos proteínas. También podemos hacer estudios en promotores que se induzcan bajo alguna condición o bajo algún estímulo particular. Este ejemplo que te tengo aquí son dos promotores que se inducen por la presencia de zoosporas de este patógeno. Y como las hojas son grandes, te decía que podemos poner diferentes inyecciones y pues con diferentes plásmidos. Por ejemplo, en la misma hoja podemos combinar un plásmido que tiene un promotor mínimo, seguramente los primeros 46 nucleótidos del promotor 35S, fusionado al reportero GUS. Como ven, aquí está la planta, la hoja agroinfiltrada, lo dejamos cierto periodo, desteñimos, teñimos con GUS, quitamos la clorofila y pues no vemos la señal del promotor, justamente porque es un promotor mínimo. Pero sí lo vemos en el caso del promotor constitutivo y en el caso de estos dos promotores inducibles la expresión es muy basal. Pero después de 2 horas de la presencia de las zoosporas de este fitopatógeno, Phytophthora, pues empezamos a ver la tinción de GUS, producto de la estimulación que hubo de la transcripción en estos promotores. Algo que me llamó la atención al preparar este video es que podemos utilizar la agroinfiltración para coexpresar, es decir, expresar en una misma hoja más de un gen con fines de estudios de metabolismo secundario. En este caso, en este ejemplo que te presento aquí, se coagroinfiltraron en Nicotiana bentamiana dos genes, el gen SAT1 y el gen X, que puede ser cualquiera de estos que tenemos aquí. La idea es encontrar la combinación de genes que codifican enzimas para la biosíntesis de este metabolito beta-amirina y cuál combinación es la que me propicia mayor acumulación del metabolito. Y como vemos en esta figura, cuando en Nicotiana bentamiana coagroinfiltramos una bacteria con SAD1 que cataliza el último paso y HMGR, que es esta que tenemos aquí que cataliza la biosíntesis de mevalonato, pues es el par de genes que me genera mayor acumulación de beta-amirina. Este frasquito que tenemos aquí es justamente el metabolito que se produce con esta combinación. Pero cuando lo combino con cuando combino SAD1 con algún otro de estos genes, no me alcanzan estos niveles tan altos de producción de beta-amirina, el cual puedo detectarlo por alguna técnica cromatográfica. Es atractivo realmente ver cómo esta agroinfiltración también me sirve con fines de producción de metabolitos, ¿no? Y finalmente te quiero platicar de una tecnología que está patentada, Magnicon. Hay una empresa que tiene esta tecnología. Te invito a que visites su sitio web por si quieres más información. Es un método para producir grandes cantidades de proteínas recombinantes, sobre todo cuando estas proteínas forman oligómeros. Hay diferentes proteínas de importancia para la salud humana que se utilizan con fines terapéuticos, que son difíciles de producir en Escherichia coli y pues también es complicado de producirlas en levaduras, como hemos dicho aquí en el canal, y este sistema de agroinfiltración es muy atractivo. Es una tecnología patentada, pero por lo que yo encontré, al menos te puedo platicar el principio de este método. Lo que necesitamos es agroinfiltrar 3 bacterias y cada uno va a tener un tDNA distinto. Es decir, en las plantas va a haber 3 tDNAs agroinfiltrados. Uno de ellos, que es el que pongo en color gris, tiene codificado una recombinasa, la cual va a pegar estos otros 2 tDNAs de color negro, generándose un solo tDNA más grande. En este tDNA
no solamente tenemos el gen de la proteína de interés, tenemos otros genes para la transcripción específica de este tDNA, para la replicación, tiene una RNA polimerasa dependiente de RNA, y también para el movimiento. Aquí lo que tenemos son secuencias de origen viral que propician la replicación de los RNAs y el movimiento, como si fuera un virus. Y es por eso que se generan muchos RNAs, incluso en tejido sistémico, es decir, en tejido que no haya sido agroinfiltrado, y entonces se acumula una gran cantidad de proteína, que es lo que tenemos aquí, que en Escherichia coli no podría ser posible de producir. Y pues bueno, este es un panorama general de la agroinfiltración y sus ventajas. Por mi parte es todo y agradezco tu atención.